En el listado tengo 31 personas. Ahí me aparece el ingreso y la salida. ¿Listo? Ahorita voy a descargar. Muy bien. Entonces estábamos viendo que el imperialismo tiene varias etapas históricas, ¿no? Pero nos vamos a centrar en un momento de estos principalmente. Nos vamos a ir al siglo XX. ¿Cierto? A mí la verdad me parece que el siglo XX involucra varios sucesos históricos que vale la pena ver. Y hay una serie de la BBC que tiene capítulos de 20 minutos. Entonces yo les iba a proponer a ustedes, no sé, porque como eso es lo que vamos a estudiar, se los voy a mostrar, voy a presentar. ¿Ustedes están viendo todo? Ah, bueno, esperen, no están viendo todo. Acá está. Mírenlo, es este. A mí me parece buenísimo. Es la historia del siglo XX de la BBC y fíjense, entonces vamos a encontrar por un lado todo lo que Alemania tuvo que pagar por, digamos, por la Primera Guerra, la prosperidad y la quiebra que tuvieron, la Alemania de Hitler, 20 minutos, Roosevelt, Stalin y la modernidad en Rusia, las razones para el apaciguamiento cuando empieza como una especie de caída de Gran Bretaña, Pearl Harbor, Hiroshima, el camino a Berlín, el tercer mundo, la Guerra Fría y la confrontación, Kennedy. Entonces acá hay una serie de capítulos que me parecen interesantes ver y si ustedes se encuentran de acuerdo, digamos, pero si los vamos a ver concienzudamente, habrán apartes que nos pueden brindar bastante información. Entonces, si están de acuerdo, podemos visualizarlos durante las clases, no duran más de 20 minutos y nos dan una serie de elementos. Les propongo, ¿se encuentran de acuerdo o no se encuentran de acuerdo? Empecemos con este, ¿les parece? Para Sí, que vayan terminando de copiar. Sí, me parece. Pero necesito que estén pilas. Vamos a hacer lectura crítica. Por favor, miren, esto lo proyecta la BBC. ¿Sí? La BBC, ¿cuál es la intención de la BBC? ¿Qué es lo que nos muestran? ¿Qué tipo de fotografías hay? ¿Cuál es la versión de la historia que nos muestran? Las ciencias también, así como Convocada por 4 años. los medios tienen una forma de manipulación. Una recuperación de imágenes que me parece genial, entonces voy a dejarlo. Historia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial había terminado. El 11 de noviembre de 1900. Historia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial había terminado. El 11 de noviembre de 1918 se había firmado el armisticio. En Gran Bretaña y Francia, los supervivientes celebraron la victoria, el retorno de la paz y el final del derramamiento de sangre. Dejaban atrás una pesadilla de muerte y destrucción provocada por 4 años de guerra. El coste de esos años era casi inimaginable, pero de alguna manera tendría que tomarse en cuenta. Y los vencidos tendrían que pagar el precio de la paz. Hacer pagar a Alemania. Valentina Carvajal, hola, ¿me escuchas? Sí, señora. Valentina, ¿de qué suceso histórico nos estarán hablando ahí? Dice que Alemania... Señora, no te escucho entrecortada. ¿De qué suceso histórico nos estarán hablando? Hasta el momento. ¿Qué acaba de pasar? Dejó caos y destrucción, dicen ahí. El 11 de noviembre acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿La segunda o la primera? No, acabó la Primera Guerra Mundial y como Alemania sí, fue señora. vencido, pues le toca pagar el precio. Listo, Sí, bien, señora. listo, Juan Pablo. Gracias, Valentina. Muy bien los dos. Sí, definitivamente el 11 de noviembre, no lo olviden.
¿cierto? De 1918 finaliza esa primera etapa. Nosotros, entonces, ¿qué estamos viendo? Siglo XX. Quiero enseñarles una cosa así súper rápido para que aprendan a leer los siglos y cuando tengan que presentar pruebas de examen o no sé, esto hace parte igual de la cultura general, voy a interrumpir acá un momentico, para que les quede fácil. Este es un truco que no sé si les puede servir, para que no lo olviden. Y es que, digamos, cuando ustedes, esto es un paréntesis, no necesitan copiarlo. Digamos, ustedes tienen los años 1900, ¿cierto? ¿Qué siglo es este? 1900 siglo es. Siglo XX. 20. Y ustedes dicen, bueno, pero la profe, ¿cómo supo? Si vamos a 1800, ¿qué siglo será? Partiendo del concepto de que los siglos son una composición de 100 años. Es una composición de 100 años. En ese sentido, muy bien, son 19. 19 en romano se escribe así, ¿no? Este es un 10 en romano. Si yo los tuviera X y X serían 20, ¿no? 10 y 10, 20. Pero le puse un palito antes. Un palito antes significa menos. Le vamos a sustraer a este 19. Este 10 queda convertido en 9. Siglo XIX. Bueno, tenemos siglo XIX y ustedes dicen, pero bueno, ¿cómo hacemos para saber? Les voy a enseñar un truco. Bueno, esto es 21. Para enseñarles el truco, voy a borrar el imperialismo económico, ¿listo? ¿Para qué? Profesor, ¿hay que copiarlo? No, no hay que copiarlo. Les estoy enseñando cómo saber cuál, cuando tengan un año, cómo saber rápidamente qué siglo es, para que no se enreden. 18. Siglo XVIII. Listo, 18. 10, 15, 16, 17, 18. ¿Cierto? Porque es hasta 3. Perdón. Muy bien, ¿cómo sabemos? El truco es el siguiente, es súper fácil el truco. Que ustedes cogen y suman estos dos. Entonces, 7 más 1. 8. 8, muy bien. 8. Y dejamos un 1, siglo 18. ¿Sí ven? Me da el 18. 8 más 1. 9. Siglo 19. 19. Siempre vamos a dejar este de acá. 9. Ahora. 20, pues el siglo XX. Siglo 19. ¿No? 20, sí, 20. Exactamente. Entonces acá, pues ya aplicamos porque es 2000 en adelante, ya pues es el siglo XXI. ¿Listo? Es decir, ustedes acá lo ven y dicen, no, súper fácil, súper fácil. Pero entonces cuando ustedes estén hablando, no sé, ahora hagamos un ejercicio, del año 1232 después de Cristo. ¿Qué siglo es este? Ayúdeme a alguien, por favor. 1300 antes de Cristo. El siglo. 1300 se dice. Siglo, profe? siglo 13. Siglo XIII, sí, siglo XIII. ¿Listo? Ay, sí. Sí, siglo XIII. No, 2 más 1, 3. Y dejamos el 1 porque estamos en la primera parte. De aquí en Sí. adelante, pues por lógica, va a ser siglo XXI, XXII, XXIII. Y como ustedes lo van a vivir, pues ustedes van a saber, no van a vivir tantos siglos. De hecho, vamos a vivir máximo un hito cada uno de nosotros. Y por mucho alguno de ustedes pasará de pronto uno de los siguientes siglos, ¿no? Pero nosotros somos de este siglo XXI. Entonces, de aquí en adelante normal. A ver, otro ejemplo. Si estamos hablando de 1500, la época de la Edad Media, el oscurantismo por el lado europeo y por acá de unas civilizaciones antiguas, 1514, después de, bueno, ahorita les doy fechas, después de un encuentro de dos mundos. 16. ¿Qué sigue? 16. Sí. Siglo XVI, muy bien. Y ya lo van a saber siempre. A ver, el 932, ¿qué siglo es? ¿El siglo X? No, sí, no.
12. Siglo XVIII. ¿Es de esos 12? 11. Al siglo X, ¿no, profe? No. Del siglo X, sí. Ah, Porque sí, sería hasta 900, sería el 9. 932. Entonces, al siglo X, ¿no? Porque ya lo pasamos. Muy bien. Profe, Bueno, le quiero hacer jovencitos, una pregunta. dime. ¿Qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera ganado la Primera Guerra Mundial y no Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta importante. En la medida en que cambiaría el orden mundial completamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos dos bloques hegemónicos que se van a enfrentar, definitivamente nos estamos dando cuenta de que era tomar una decisión, de que la imagen mental que quiero que se hagan era como que se quería colorear el planeta o rojo o azul. El bloque rojo, que era ese bloque comunista, que era una mancha roja que iba avanzando, o ese bloque como azul militar también que iba de parte de Estados Unidos, también generando como avances del bloque capitalista. Entonces, imagínate donde esa mancha de esas dos ideas, sabría decir a ustedes lo pueden imaginar en este momento, porque incluso un historiador yo creo que podría pensar más o menos cómo pudo haber sido, pero no podemos hablar sobre supuestos, porque definitivamente pues lo podemos hacer para fantasear un poco, decir, bueno, ¿qué hubiera pasado? Pero entonces imagínate donde hubiera ganado, no esta idea de defender la propiedad privada, que es lo que nosotros vivimos actualmente, ¿cierto? Donde tenemos que trabajar, donde estamos, igual en ambos hay que trabajar. Profe, una pregunta. Pero digamos, mira, esta es privada y acá se socializa. Entonces imagínate cómo hubiera podido generar eso. Pon a volar tu imaginación, a ver qué consecuencias hubiera podido llegar a tener. Sí, ¿quién estaba preguntando? ¿Juan Pablo, creo? Juan Pablo, profe, ¿por qué se genera una guerra? Por una ¿Por qué se genera amenaza, una creo guerra? que es. Por un desacuerdo de intereses. No. Por una amenaza de pronto también. La guerra es el motor de la historia. No lo olviden nunca. La guerra es el motor de la historia porque en profe, cada qué época pena, una histórica pregunta. los dos clases sociales antagónicas se han enfrentado, una lucha de contradicciones. Estoy respondiendo dame un instante. Esas clases sociales representan ser antagónicas que han cambiado dependiendo de la época, si es en el feudalismo, los señores feudales y el esquema que era el tema de la esclavitud, y luego va avanzando con el tema de la industrialización. Permítanme, voy a hacer una presentación, voy a hacer un stop para que ustedes puedan tener una claridad frente a eso, porque el saber y tener la comprensión de que la guerra es ese factor de la historia, es decir, ese motor de la historia, es porque hay una lucha por el poder y porque necesita hacer un salto frente a cómo debe ser ese nuevo sistema económico y ese nuevo sistema político. Entonces se salta con esa revolución industrial, con ese encuentro de los dos mundos, cuando ya la Tierra deja de ser plana y empiezan a haber todos esos avances científicos y tecnológicos, ¿cierto? Y estos avances científicos y tecnológicos hacen de que haya una apertura y se entra ese siglo de las luces también, y donde ya se deja de pensar en esa Edad Media. Ahí se salta ese feudalismo, chicos, y empieza a haber como una idea más liberal. Empieza a aparecer el obrero, la clase obrera y los patrones, incluso lo que estamos viviendo al día de hoy que tenemos pues en medio de un sistema capitalista. Es así que en cada una de esas épocas históricas ha habido una situación antagónica, dialéctico significa de dos factores antagónicos, de dos sujetos siempre presentes. Si ustedes miran cualquier parte de la historia, en todos los momentos históricos siempre hay dos sujetos, el que domina y el dominado. Entonces la guerra es un factor. Todas esas cosas que nosotros vamos a ver es como la guerra con un elemento muy importante que es otro de los factores, una de las palabras que también estudiamos mucho en las ciencias sociales, y es la categoría de poder. El poder es la imposición de tu idea sobre el otro, incluso a pesar de que el otro no quiere, por la fuerza o por la cultura o por la ideología o como sea. Pero el poder es eso, el sometimiento del otro. Entonces la guerra, como motor de la historia, es resultado de una puja de dos poderes antagónicos que buscan el dominio para hacer un cambio en el sistema de cuál es ese nuevo sistema económico y político. Por eso la historia no es lineal, la historia la historia es así. Entonces ustedes tienen
los momentos de la dominación, tienen Roma, luego cuando se expande por Profe, qué Europa, pena entonces nosotros molestarla. tenemos el feudalismo, ¿cierto? Y ya, voy a dejar esa parte hasta ahí. Solamente les hacía ese recorrido histórico para que sepan por qué llegamos hasta acá. Y aprovechando la pregunta que me hicieron. Sí, escucho a esas manitas y vamos a continuar a ver si podemos ponerlo el video o si no, hago una excepción ahí porque... Profe, qué pena molestarla. Ya, señora. ¿Se tiene que enviar la evidencia en la de cámara? No, no se tiene que enviar nada en la evidencia de cámara. Ya todos tienen la nota. Ahorita voy a hacer como... Voy a hacer Entonces, ¿Va a llamar a lista? unas... profe, entonces ahorita Sí, ya haces hice una mi llamada donde lista. Ya la adjuntemos los hice. apuntes de hoy. Sí, ya la tengo ahí, pero no se las he publicado. ¿Listo? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Vale, yo ya, si quieres, yo les muestro mi pantalla. Fíjense para que ustedes estén como, se enteren de cómo es que estoy tomando asistencia en la segunda. Miren, yo tengo acá una forma automática de descargar la lista. ¿Ven? He tenido asistencia de 40 personas y yo ya la tengo acá descargada en el Meet. ¿Ven? 40 personas aquí. Profe, no está mostrando. Entonces, ¿no está mostrando pantalla? Profe, no se ve. Ah, Ya está cargando. Ya, profe. Gracias, ahora sí. y ahora sí. No, pero yo no fui, fue el internet, lo juro, yo estaba compartiendo. Acá arriba, miren. ¿Sí ven que dice 40? Y una flechita. Bueno, yo le doy clic ahí y me descarga acá arriba un listado, donde tengo a qué horas ingresa cada uno de ustedes. Y después yo cojo esta lista y la cruzo con la otra y ya, con una fórmula. Entonces, en la segunda parte no estoy llamando a lista, sino con el ingreso de ustedes ahí, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Les Sí, parece profe. mejor? Es que perdemos señor. mucho tiempo. Sí, señora. Profe, ¿cómo? Profe, Listo. que, que se me trabó ahí, no puedo entender. ¿Cómo? Bueno. Que voy a llamar a lista en la segunda con un listado asistido que tengo acá, con una aplicación que tengo, donde me registra el ingreso de todos ustedes. Si ustedes ingresan o salen 10 veces, también me registra ahí. Pues, no problem. Bueno, voy a dar mi presentación. Vieron que la guerra es el motor de la historia de Lindsay y luego Michael. Y continuamos con esto del imperialismo. Profe, ¿por qué cuando Donald Trump mandó la bomba para este señor, se me olvidó el nombre, tiene un nombre todo raro, no hubo una tercera guerra mundial? Si mató a uno de estos, era como un político o algo así. Sí. Pues bueno, todos pensamos que iba a pasar. Después de la Segunda Guerra Mundial han habido varios momentos en los que decimos definitivamente ya fue, pero no ha sido. Esta fue una de esas veces. Entonces, sin embargo, nos vamos a dar cuenta durante este curso del año que definitivamente han sido muchas las amenazas de bombas nucleares, muchas las bombas nucleares lanzadas también y muchos eventos desafortunados de genocidio contra muchos pueblos que han dado razón y motivo para tener una guerra, pero no lo han hecho. ¿Listo? Vamos a ver, Lindsay, a ver, Profe. Michael Andrés Torres. Sí, señora. Profe, la vez pasada yo estaba mirando Dime. por televisión que cuando fue creo que la Segunda Guerra Mundial, participaron 3 colombianos. ¿Eso sí es verdad o qué tanto no es verdad? Sí, es muy posible. Es muy posible. Colombianos siempre llegan a muchas partes, ¿no?, del mundo, y claro que Ahí sí. está, ahí Claro que es estaban muy diciendo posible. que hubieron como 3 colombianos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Hubo 3 ¿Verdad? Yo colombianos creo que que más. participaron en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es muy posible. Claro que sí. Incluso es que Colombia, también, al ser un aliado de Estados Unidos, por lo general ha enviado también tropas y ejército a otras partes del mundo, apoyando al Ah, ejército de Estados Unidos. Eso es una permanente. Pero bueno, listo. Voy a poner acá una cosita chiquita. Por favor, apaguemos los micrófonos si no los estamos usando. Profe. Dime.
Me había pagado para poderles proyectar algo académico. Miren, acá tengo, a mí este video me parece interesante en esta parte. No lo vamos a ver todo. Solo la parte de la que nos interesa. Que no solo se propone entender por qué Vamos estos 2 minutitos que explica mucho esta parte. Una de las características distintivas de nuestra sociedad es que para obtener la mayor parte de los bienes debemos ir al mercado a conseguirlos pagando un precio. Cada vez son más los bienes y servicios que se compran y venden. Todo tiene precio. Actividades que antes estaban confinadas al ámbito doméstico. Va al mercado con su producción. A vivir. Nada de los excedentes. Los no son solo valores. Pagando un precio. Cada vez son más los bienes y servicios que se compran y venden. Todo tiene precio. Actividades que antes estaban confinadas al ámbito doméstico, como la cocina o la limpieza y el orden del hogar, hoy se compran y se venden. Para el capitalismo, los productos del trabajo humano no son solo valores de uso o bienes útiles, sino también valores de cambio. Tienen un precio. Antes del régimen capitalista, la producción se guiaba por las necesidades de la sociedad. Así ocurre tanto en los pueblos, que recogen todavía su alimento, como en las que realizan actividades de agricultura y ganadería. El antiguo Egipto presenta rasgos económicos similares. Los reyes o sacerdotes, que centralizan los excedentes, los utilizan para satisfacer sus propias necesidades o las de la comunidad, no con la venta como destino principal. Son economías productoras de bienes útiles o valores de uso. La producción no se realiza con el objeto último de la venta. Es decir, los bienes no tienen en general la forma de mercancías. Responden a las decisiones de un faraón, rey o señor feudal que decide qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo producido de manera tal que se asegure la subsistencia de todos. A partir del capitalismo, la producción y distribución de bienes y servicios se organiza por medio del mercado. Como siempre ha ocurrido, y mucho más que antes, en el capitalismo todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir. Nadie se encarga de fabricar su propia ropa, elaborar sus alimentos, ni darse clases de inglés a sí mismo. Los individuos, como parte integrante de una comunidad, desarrollan una división de tareas para poder satisfacer sus necesidades de una forma más eficiente. Todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir, pero la organización de esta actividad, de identificar las necesidades, organice las actividades para realizar como ocurría en las sociedades anteriores al régimen capitalista. En otras sociedades, el intercambio existe, pero no es la forma general de organización de la actividad económica. Si dos comunidades cuentan con excedentes ocasionales de diferentes productos, se dan las condiciones para el cambio. En el capitalismo, sin embargo, nadie se encarga de preguntar, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos para producir esto que necesitamos? Bueno, ese chiqui video era como con la intención de que ustedes pusieran en contexto de pronto este versus después de lo que se nos presenta, ¿no? Nosotros actualmente estamos entonces envueltos en ese sistema capitalista, nos damos cuenta de que han habido unas sociedades anteriores, de que el imperialismo tiene unas etapas históricas, pero nosotros nos vamos a especializar en este siglo XX, ¿cierto? Entonces, si hablamos del siglo XX, ¿de qué años estamos hablando? ¿Desde qué año a qué año? Después de la explicación que les hice acá. Todo esto que les digo tiene un sentido, todo llega a un punto. ¿Cómo será ese? ¿De qué año a qué año será el siglo XX? Por favor, a ver, ¿quién es el De primero? 1900 algo, profe. A ver, el primero que me escribe en el chat exactamente de qué año a qué año va el siglo XX. Piensen en el 31 de diciembre, cuando ustedes cambian de año.
Piensen como si ustedes estuvieran esa noche ahí, de ese año de 1000 al... ¿Cuál es ese siglo? ¿Al 2000? ¿Será que el 2000? De 1901 al 2000. ¿Por qué 1901? No sé, se me ocurrió, profe. No, Del desde el 1900 a primero, 1992. 2001. del 1 de enero de 1900, ¿cierto? Hasta el 31 de diciembre de 1999, ¿no? Ajá. Ahí está, miren. De 1900, del 1 de enero del 1900 al 2000, no, el 2000 ya, el 2000 según nuestra lógica, según nuestra idea de 2000, a este tendríamos que sumarle, entonces son unos 20, siglo XX. Cuando fueron los 2000 estrenamos siglo, ustedes, ninguno de ustedes es del, no, todos ustedes son de después ¿ustedes de qué año son? Perdón. Del 2004, 2006. 2000 para allá. 2007. 2003. Yo soy del 2006. Y uno Yo me soy siete. 2004 y el 2006. 2007. Casi todos. 2006. 2006. Muy Sí, bien. entiendo. Ustedes nacieron en el siglo, ¿cierto? 2007, sí, es más razonable. Nacieron en este siglo, pero bueno, entonces no vivieron esta situación claramente de cuando comienza un siglo, que digan, bueno, estamos estrenando siglo. A pesar de eso, ustedes son de este siglo solamente. Entonces ya saben, siempre que estamos en el 2000 para allá, del 2000 para allá, siglo XX. Siglo XXI. Dice que siglo XX. Sí. Listo, muy bien, jóvenes. Voy a compartirles acá. Espero que hayamos entendido de pronto todo este recorrido. ¿Qué horas tenemos? Me preocupa la hora. 11:01. Vamos hasta las 11:30, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ver solo un pequeño fragmento. De esta parte de hacer pagar a Alemania. Entonces ya vamos ahí ubicados, ¿no? Estamos ingresando en 1918. Se acaba de caer. Exacto. Al oeste de París. Vamos a poner atención, por favor. Dejaban atrás una pesadilla de muerte y destrucción provocada por 4 años de guerra. El coste de esos años era casi inimaginable, pero de alguna manera tendría que tomarse en cuenta y los vencidos tendrían que pagar el precio de la paz. Hacer pagar a Alemania. Al oeste de París se encuentra el Gran Palacio de Versalles. Allí iba a firmarse el Tratado de Paz con Alemania. Pero antes había que decidir muchas cosas. En enero de 1919, 2 meses después del armisticio, los delegados de las potencias victoriosas llegaron a París para la conferencia de paz. Había que fijar las condiciones que se les ofrecerían a los países vencidos. Participaron en la conferencia los representantes de 27 naciones. De todos los jefes de Estado que fueron a París para firmar la paz, los más importantes eran el presidente Wilson de los Estados Unidos, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, y Lloyd George, primer ministro de Gran Bretaña. Cada uno tenía ideas muy diferentes sobre cómo solucionar el problema con Alemania. Clemenceau, como la mayoría de los franceses, sabía lo que quería sacar de la paz: venganza, compensaciones por los daños sufridos y garantías de que una guerra similar nunca volvería a repetirse.
La idea de que Alemania debía ser tratada sin dureza parecía una locura a los franceses, los cuales habían sentido los efectos de la máquina de guerra alemana en su propio país. Para que una situación parecida no pudiera repetirse, querían que Alemania fuese despojada de su riqueza y de su fuerza militar. Frente a esto, Woodrow Wilson ofrecía una paz justa y duradera, no un castigo. Europa lo aclamaba como el gran hombre del Nuevo Mundo. Esto se debía a que sus 14 puntos parecían prometer un nuevo orden moral en los asuntos internacionales. No más diplomacia secreta, reducción del armamento y una sociedad de naciones que protegiera a todos los países frente a la agresión. Él no quería vengarse como los franceses, pero tampoco quería que Alemania saliese sin castigo. Mientras Wilson planeaba el futuro de Europa, los americanos perdían rápidamente interés en ello a medida que sus tropas volvían a casa. Deseaban una paz que no los involucrase en los asuntos de Europa. Sorprendentemente fue Lloyd George el que en Versalles luchó con mayor firmeza por los intereses alemanes. A sus espaldas tenía un pueblo exaltado por la victoria, pero deseoso de venganza. El primer ministro parecía compartir su opinión, pero en realidad no estaba de acuerdo con los que querían destruir Alemania. Lo que le importaba era que Alemania pudiese estabilizarse y recuperar su fuerza como socio comercial. Esta era la Alemania que no deseaba. Una tierra de míseros refugiados, pobre, falta de viviendas y hambrienta. Estas condiciones serían un perfecto terreno de cultivo para la nueva enfermedad que venía del este, el comunismo. En Berlín, sus temores ya se habían hecho realidad. Una revuelta comunista había estallado a principios de enero. Mientras los líderes intentaban soliviantar a las masas, comunistas armados ocupaban edificios públicos claves. Para Eber, presidente en funciones del nuevo gobierno alemán, esto suponía todo un reto. Necesitaba conseguir el apoyo de los generales del ejército, que llevarían grupos de exsoldados para luchar contra los comunistas. Berlín se convirtió pronto en un campo de batalla. En una semana, la revuelta había sido aplastada. Los líderes comunistas fueron prendidos y algunos brutalmente asesinados. Los políticos alemanes de la posguerra partían de un comienzo sangriento. Entretanto, en París, mientras el gobierno alemán hacía frente a los que amenazaban su existencia, los líderes aliados discutían sobre el futuro del pueblo alemán. El mapa de Europa era dibujado una y otra vez por sus manos. Por fin, después de más de 3 meses de discusiones, presentaron a los alemanes las condiciones del tratado. Alemania perdió tierras al este, al oeste y al norte. En el este, la más importante de esas pérdidas fue la franja de territorio entregada a Polonia, que acababa de obtener su independencia, separando así el este de Prusia del resto de Alemania. En el oeste, perdió Alsacia y Lorena, que volvieron a pertenecer a Francia, la cual obtuvo también el derecho a explotar las minas de carbón del Sarre, zona que quedó bajo el control de la Sociedad de Naciones durante 15 años. Para proteger Francia, a Alemania se la prohibió que tuviera tropas en el Rin, área que los soldados aliados ocuparían hasta 1935. Lo que causó el resentimiento de Alemania no fue solo la pérdida de territorio, sino también el hecho de que en Checoslovaquia y Polonia había ahora un gran número de alemanes. Y por si fuera poco, el tratado prohibía a Austria, un país con la misma lengua, que se uniera a Alemania. Sus fortificaciones debían ser destruidas. Su ejército debía ser reducido a 100.000 hombres. No tendría ni fuerzas aéreas ni submarinos, y aceptaría su culpa por haber empezado la guerra y pagaría las compensaciones. Como protesta, en Scapa Flow, la base naval británica, los alemanes prefirieron hundir su flota antes que entregarla a los aliados. Fue el último desafío.
Alemania tendría que aceptar las condiciones impuestas. No estaba en situación de volver a empezar. Bueno, vamos a dejar ahí en relación a las condiciones con las que se queda Alemania, ¿cierto? Después como de esta, digamos, de esa derrota a la que se llegan a enfrentar, ¿cierto? Y entonces, a causa o afecto, yo quiero ya que ustedes han generado como una imagen visual de la época, de cómo era una presentación de Berlín, y de pronto alguien me puede decir cuál fue el adjetivo, bueno, eso no es un adjetivo, ¿cuál fue la palabra que se usó para hacer referencia al comunismo? ¿Cómo lo señalaron? Como una enfermedad. Como una enfermedad, dice, la enfermedad del comunismo Y empezó. creo que lo dicen es por el color rojo que tenían, ¿no, profe? Que usted había explicado que eso se expandía y entonces parecía como un virus o algo así, una enfermedad. Mancha roja que se iba expandiendo por todo el planeta Tierra que quería dominar. Pero entonces resulta que acá no solamente nosotros vamos a ver una parte de la historia, sino vamos a ver las dos partes de la historia. No la vamos a ver unidireccional solamente como la mancha roja peligrosa, no, sino un enfrentamiento que se da entre dos bloques, ¿no? Que ya lo tenemos por acá. Entonces vamos a decir que existen unas características de ese imperialismo y que precisamente es a comienzos del siglo XX en de los países denominados nacionalistas, ¿cierto? En donde con algunas ideas de rechazo del sistema, les voy a poner por acá, si quieren, y ¿qué horas tenemos? Les voy a solicitar entonces a ustedes presentar pantalla completa. A ver, les cuento. Estas características que tenemos acá también las vamos a escribir, ¿cierto? Pero no las vamos a escribir de esta manera, ¿listo? Las vamos a hacer de una manera un poco más... ¿Ven las diapositivas? Sí. Sí, profesor. Listo, fíjense de pronto la imagen gráfica. Yo creo que la expresión sueño americano y sistema comunista, que son totalmente contrarios. Uno, por un lado, es el mercado, es lo que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, un sistema comunista muy al estilo, no sé, cubano, podríamos decir nosotros, ¿cierto? Esa exposición de eso y esa lucha por ese imperialismo, es decir, por cuál de estos dos bloques era el que iba a prevalecer definitivamente, pues fue lo que hizo que se diera esta contraposición en los años de 1900, es decir, en el siglo XX. ¿Qué ha predominado hasta el día de hoy? Definitivamente, ¿cuál es? Sí, señora, profe. El capitalista. El capitalista, ¿cierto? A pesar de que hay algunas naciones o algunos países que tienen ciertos ideales comunistas. Sin embargo, La mayor parte del mundo es capitalista, o sea, es como un 80-20, profe. 80% capitalista. Yo creo. Sí, es cierto. Países comunistas que yo conozco solo es Rusia y Venezuela, no me sé más. Incluso nosotros deberíamos preguntarnos si Venezuela sí cumple con los requisitos de un sistema capitalista. De pronto Cuba, Timor Oriental es régimen socialista también, que yo les había dicho que es un ejercicio interesante de independencia de una colonia hace poco. Pero Reino Unido todavía tiene monarquía. Reino Unido todavía tiene monarquía, así es. Todavía siguen teniendo a la reina. Pero bueno, tenemos esta situación. De todos modos, lo que queremos ver con esto es lo del sistema, y a nosotros lo que nos interesa es como irnos un poco a este tema. La reina de Inglaterra tiene 98 años. No ¿Quién? se ha muerto. La reina de Inglaterra, 98 años. COVID y de todo, y no le pasó nada. Es increíble. Porque es una reptiliana. Esa señora es como el vino, nunca muere. Eso dicen que es reptiliana, esa es una teoría que mantienen. Bueno, entonces vamos a decir que, digamos que
Es con esta Primera y con esta Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien recuerda o alguien sabe cuál es la fecha de la Segunda Guerra Mundial? Solo para repasos rápido. No, del 39 al 45, no lo tienen que saber, vamos hasta ahora como entrando a todo esto. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que se empieza a tomar este concepto de imperialismo, se retoma nuevamente este concepto de imperialismo cuando intenta ver entonces este despliegue de estas dos ideas fundamentalmente. Digamos que tuvo varios aspectos. Por un lado, en relación a la cuestión ideológica. ¿Alguien sabe qué es la ideología? ¿Una forma de pensar? Busquen, googleen una definición de ideología más. En la RAE, en el de la Real Academia Española, busquen ideología. ¿Tenemos una definición? Profe, a mí me parece que es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen. No. A mí me pareció que en ciencias sociales una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Listo, muy bien. La ideología no es lo que estudia las ideas, sino la ideología es ese compendio de ideas que tenemos. Entonces nos vamos a dar cuenta que durante el siglo XIX estos dos bloques lo que van a querer entonces difundir definitivamente son sus principios políticos, sus principios religiosos, sus principios culturales, ¿cierto? Y desde esas posiciones nacionalistas, ¿qué es entendido por nacionalismo? ¿Alguien me puede ayudar a buscar la expresión nacionalismo? Pues es como lo que nos identifica, como, por ejemplo, en donde No, nacimos. nacionalismo como ideología. Nacionalismo Ah, ok. como ideología. Busquen nacionalismo. No nación, no nacionalidad, perdón, no nacionalidad, que es exactamente lo que nos está explicando. Profe, ¿tú podrías mandar esta diapositiva donde están los caracteres? Es que estoy desde celular y casi no se ve nada. Está muy mal, listo. Igual esta no la vamos a copiar. Pues ya encontré lo de la ideología. Lo del nacionalismo. Listo, nacionalismo como ideología. ¿Qué tenemos? Dice, el nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de la nación propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? La definición cuando su merced arrancó leyendo, digo, el nacionalismo es una ideología, precisamente esa fue la ideología o ese fue el argumento mediante el cual se empieza a desarrollar entonces ese imperialismo durante el siglo XIX. Yo les voy a dejar a ustedes acá. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Vamos a subir la Profe, en esa se manda lo que hicimos hoy, ¿cierto? Bien, lo voy a dejar por acá, llamada lista. Bueno, hemos hecho varias cosas. Solamente voy a poner acá, subir evidencia de lo... Hasta donde copiamos del siglo XXI, ¿cierto? Sí. Sí, porque ya no nos alcanzó el tiempo para más, pero entonces sí quiero aprovechar para explicarles cosas, o como les acabo de explicar. Fue ese nacionalismo, esa excusa, ¿listo? Y por otro lado, el darwinismo, ese darwinismo social, es decir, hablar de que había la evolución de las especies y decir que habían unas razas superiores, ¿sí? Con esto quería dejarlos a ustedes como en esta clase, con esa idea también de querer empezar a hablar de una superioridad sobre otros y empezar a utilizar eso como un argumento ideológico y ese darwinismo social, ¿listo? Adicionalmente, pues, van a querer encontrar algunos elementos políticos en relación a cómo distribuir la tierra, pero esto lo vamos a ver más adelante. Subir evidencias de los apuntes tomados en clase.
Ustedes ya saben que tienen que subir eso ahí, listo. Yo voy a dejar con fecha de entrega incluso para el día de hoy, porque fue lo que hicimos nosotros en clase. Profe, Corresponde. entonces al final sí copiamos lo de que era que decía caracteres y eran como 5 cosas ahí todas largas. Las características, es que no alcanzamos. Se supone que los debo dejar 10 minutitos antes, ¿no? O sea, en un minuto. No. Entonces, solamente hasta lo del siglo y ya, ¿cierto? Lo que como tal usted copió en el tablero, ¿vale? En la otra clase vamos a copiar esas consecuencias y vamos a copiar, ya precisar eso, el darwinismo social, la parte técnica y científica, pero entonces por eso los quería dejar como provocados hoy nada más con este tema, ¿listo? Voy a dejarlo hasta las 11:30. En tal sentido, ya les tiene que aparecer a ustedes. Que tienen estos 10 minutitos, ya nos podemos desconectar entonces, nos vemos la próxima clase. Yo les voy a dejar una guía, chicos, a mí se me ha olvidado, ay, no la subí ahí, para lectura crítica, para que la traigan impresa para la otra clase, no la tienen que hacer, solamente si la quieren traer impresa para la otra clase, para que la trabajemos impresa, ¿listo? Pero yo se las voy a dejar ahí, ya se las voy a subir en estos 10 minutos, ¿listo? La única tarea será imprimir eso, ¿les parece? Está súper sencillo. Bueno, profe. La Señora. vamos a trabajar en la próxima clase. Si no la quieren imprimir, no la impriman. Son 2 hojitas. Pero les tocaría copiarla entonces. Y, ay, qué pereza que la copien. Es un texto. Ya se los coloco ahí. Es muy chiquitico. Entonces, si les apareció ahí, ya pueden desconectarse, jovencitos. Que tengan un feliz día. Por favor, suban la información que les solicité. ¿Y la evidencia? Sí. Vale, profe. Bueno. Chao, Gracias, profe. hasta Chao, luego. profe. Bueno, que estén muy Chao, bien. profe. Chao, cuídense mucho. Chao. Chao. Ya les dejo ahí el texto también. Profe, Dime. profe, ¿se acuerda que yo le he dicho lo de los crayones, no? Pues en los 30 minutos que tuvimos de descanso me estuve lavando la cara como por media hora para quitármelo y pues mostrarle que aquí estoy. Ya, era para que no me bajara puntos por lo de la nota. Listo, ok, Lindsay. Y es que los dibujos eran en tu cara, ¿sí? Yo pensé que en la cámara. No, en mi cara, o sea, mis primos me hicieron un mostacho acá y porque estamos jugando como a princesas y fue horrible, por eso yo decía no lo puedo mostrar porque tenía toda la cara rayada, creo que hasta me entró marcador en el ojo. Ok, bien, ya te entendí. Yo pensé que era, y eso me acuerda de algo también. Una persona que se disfrazó una vez de la Chilindrina y se hizo las gafas con marcador permanente y también duró como 3 No días. manches, uy, no. Ok, Lindsay, bien. Espérate, yo ya. Bueno, profe, chao. Bueno, Chaito, que estén muy bien. Tú ya me has dicho. Ya cuídense mucho, ya se pueden desconectar. Chao, profe, ya subí la evidencia. Listo, muy bien. Muy bien. Aquí está. No, este no es. Listo, lo encontré. Entonces los voy a dejar ahí.
página.